Los susurros eran constantes, sibilantes y aterradores, resonando por las paredes de piedra húmeda de la cripta subterránea. Aquí, ayuda. Matilde Vega, acurrucada en su chal raído sobre un montón de sacos de arpillera, se tapó los oídos con las manos temblorosas. La oscuridad de la iglesia en ruinas era absoluta, rota solo por el haz débil de su linterna casi sin pilas. El sonido parecía venir de detrás de la estatua del ángel llorón, una figura de mármol manchada por el tiempo en el rincón de la cámara. El terror le decía que huyera, que subiera las escaleras y enfrentara el frío mortal de la calle. Pero la lógica, forjada en 74 años de vida dura, le decía otra cosa. Los fantasmas no respiran. Y ese sonido tenía ritmo. Se levantó, las rodillas crujiéndole en protesta contra el frío de la Patagonia mexicana. Con el corazón latiéndole en la garganta, se acercó al ángel. El sonido aumentó. Un silbido agudo. Se arrodilló en la base de la estatua y, sin querer, su rodilla cubrió una pequeña grieta en la piedra. El silencio fue instantáneo. Matilde retrocedió. El susurro volvió. La cubrió de nuevo. Silencio. No eran almas en pena. Era aire. Era viento siendo forzado a alta presión a través de un túnel oculto, convirtiendo la grieta en un silbato natural. Había un espacio vacío detrás de ese ángel, un espacio que quería ser encontrado. Movida por una adrenalina que no sentía hacía décadas, Matilde buscó una herramienta. Encontró una vieja cruz de hierro forjado, pesada y oxidada, caída entre los escombros. La usó como palanca, encajando la punta bajo el bloque de piedra que servía de base para la estatua. Empujó con todo el peso de su cuerpo frágil. La piedra gimió, un sonido de fricción áspera que resonó como un grito en la cripta vacía. «Vamos, terco», susurró. Con un chasquido seco, el mecanismo antiguo cedió, o tal vez la argamasa podrida se rindió. La base de la estatua se deslizó hacia un lado, revelando una abertura oscura y cuadrada. El olor que salió de allí la hizo toser y retroceder. No era el olor a moho húmedo de la cripta. Era un olor seco, antiguo y confinado. Olía a cera de vela vieja, incienso estancado y algo dulce y empalagoso. El olor de la muerte preservada. Matilde apuntó su linterna temblorosa hacia el agujero. No era solo un nicho, era una pequeña cámara secreta, un agujero de cura usado durante la persecución religiosa. Y en el centro del haz de luz, sentado contra la pared, estaba él, un esqueleto humano, aún vestido con los harapos negros y carcomidos de una sotana sacerdotal. Matilde no gritó. El shock le trabó la voz. Observó los detalles macabros con una claridad fascinada. El cráneo estaba inclinado hacia un lado y en la frente amarillenta había un agujero redondo y perfecto. Una bala. El padre no había huido con una amante, como decía la leyenda del pueblo hacía 90 años. Había sido ejecutado y no estaba solo. Sus brazos de hueso estaban abrazados posesivamente alrededor de un gran cofre de madera, reforzado con hierro, como si intentara protegerlo incluso en la muerte. La madera del cofre estaba seca y quebradiza. Con un respeto silencioso, Matilde entró en la cámara estrecha. Tocó el cofre. La madera cedió bajo sus dedos. Dentro, el brillo fue inmediato, reflejando la luz débil de la linterna con una intensidad divina. Oro, oro macizo, cálices incrustados de rubíes, custodias pesadas, patenas brillantes. El tesoro sagrado de la parroquia, valuado en millones, que todos acusaban al padre Gabriel de haber robado. Nunca robó, escondió. Murió protegiendo el patrimonio de la iglesia y del pueblo contra saqueadores que la historia había olvidado o perdonado. Pero había algo más valioso que el oro. Sobre los objetos sagrados descansaba un libro grueso encuadernado en cuero y un rollo de pergamino con sellos de cera roja rotos. Matilde tomó el pergamino. Eran las escrituras reales originales, fechadas en el siglo XVIII, definiendo los límites de las tierras de la iglesia, límites que incluían la mitad del centro histórico actual, y el diario lo abrió. La primera página decía: «Si estás leyendo esto, el coronel Moretti me encerró aquí para morir. Quiere el oro, quiere la tierra. Dios perdone sus pecados, pues yo seré su testigo silencioso».
Matilde sintió el frío de la cripta penetrar en su alma, dejándola helada. El coronel Moretti, el abuelo del actual presidente municipal y dueño de la constructora, que estaba desalojando a los pobres del pueblo. El héroe del pueblo era un asesino, y el cura ladrón era un mártir. Sostenía en sus manos la bomba que podría destruir el imperio inmobiliario que la había echado a la calle. Antes de que descubramos cómo una señora de 74 años va a enfrentar al hombre más poderoso del pueblo, cuéntanos en los comentarios. ¿Tendrías el valor de investigar los susurros en la oscuridad? Pero para entender cómo Matilde llegó a este punto de desesperación, necesitamos retroceder 2 semanas, hasta hace 2 meses. El mundo de Matilde Vega tenía el olor reconfortante de levadura y vainilla. Vivía desde hacía una década en un cuarto minúsculo, sin ventanas, en la trastienda de la panadería El Buen Pan, en el centro histórico. Era un acuerdo antiguo, pagaba una cantidad simbólica de su jubilación y ayudaba a doblar las cajas de cartón en las mañanas ajetreadas. El calor de los hornos de ladrillo calentaba sus huesos viejos, aliviando la rigidez de sus 74 años. Su cuarto era un santuario de recuerdos, un altarcito con la Virgen de Guadalupe, velas siempre encendidas y, en el centro de todo, la fotografía en blanco y negro de su hijo, Roberto, sonriendo en su uniforme militar antes de partir a una guerra de la que nunca volvió. La vida de Matilde era solitaria, pero digna. Era parte del mobiliario del barrio. Los vecinos la saludaban, los niños le pedían la bendición. No tenía lujos. Su dieta consistía en pan duro y café aguado, pero tenía un techo y un propósito. Barría la banqueta, platicaba con las palomas en la plaza y sentía que pertenecía a esa ciudad colonial. Era una de las piedras viejas del lugar, pero Matilde no se dio cuenta de que las piedras viejas estaban siendo arrancadas una a una para dar lugar al vidrio y al acero del progreso. El cambio llegó con el sonido de martillos neumáticos y el olor a polvo de cemento. La gentrificación barrió la ciudad como una plaga dorada. Pequeñas tiendas familiares cerraron, reemplazadas por cafés gourmet y boutiques de diseñadores extranjeros. Don Pedro, el panadero, un hombre que conocía hacía 30 años, la llamó un día. No podía mirarla a los ojos. «Matilde, vendí», murmuró, retorciendo el delantal sucio de harina. «La oferta de Moretti Construcciones. Es demasiada plata. Me voy a retirar a la costa. Van a demoler todo para hacer un hotel boutique». La noticia fue un terremoto silencioso. El edificio sería vaciado en 30 días. ¿Y yo?, preguntó Matilde, la voz temblando. Don Pedro le dio algunos billetes. «Culpable. Lo siento mucho, Matilde. Es el progreso». El progreso, para ella, era una sentencia de muerte. Empezó a buscar otro lugar inmediatamente, caminando con sus piernas cansadas por toda la ciudad. Pero la ciudad que conocía había desaparecido. Las rentas se habían triplicado. Cuartos que antes costaban centavos, ahora eran lofts rentados en dólares a turistas. Su jubilación no pagaba ni el mantenimiento de los nuevos edificios. La espiral económica fue humillante y rápida. Para intentar juntar dinero para un depósito en una pensión lejana, Matilde comenzó a vender sus pocas posesiones. La máquina de coser Singer, que había pertenecido a su madre, fue vendida por una miseria a un anticuario que la revendería como decoración vintage, por 10 veces su valor. Vendió el radio, vendió el chal de lana buena. Con cada objeto que partía, un pedazo de su historia era borrado. Comió menos, ahorrando cada centavo, pero la inflación de la ciudad turística era un monstruo que devoraba sus esfuerzos. El plazo de 30 días expiró una mañana de lunes. Matilde no estaba lista. Nunca lo estaría. Hombres de uniforme, con el logo Moretti bordado en el pecho, llegaron temprano. No hubo gritos ni violencia física, solo una eficiencia burocrática fría que dolió más que una cachetada. «Señora, necesitamos limpiar el inmueble. Las cuadrillas de demolición llegan mañana». Tomaron su pequeña maleta de cartón, donde había guardado la foto de Roberto y su ropa, y la pusieron en la banqueta. El momento del desalojo fue la cristalización de su insignificancia. Matilde se quedó parada en la calle empedrada, sosteniendo su maleta y una bolsa de plástico con pan. Turistas pasaban a su lado, tomando fotos de las fachadas coloridas,
ignorando a la anciana llorando silenciosamente. Se había vuelto invisible, una mancha indeseada en el paisaje pintoresco que venían a consumir. Una pareja se detuvo cerca de ella, no para ayudar, sino para admirar el edificio de la panadería. «Va a quedar divino cuando lo reformen», dijo la mujer. Matilde quería gritar que esa era su casa, pero su voz murió en la garganta. La primera noche en la calle fue un choque de realidad. Intentó dormir en la banca de una plaza, acurrucada bajo periódicos. El frío de la montaña era despiadado, penetrando sus huesos. No durmió. Vigiló con miedo de que le robaran su maleta, su último vínculo con la identidad. La ciudad, tan bella de día, se volvió hostil de noche. Borrachos gritaban, perros ladraban, y el viento traía el sonido de fiestas lejanas donde el champán fluía, mientras ella temblaba de hambre y frío. El segundo día, la degradación continuó. Intentó usar el baño de un café donde solía comprar pan. El gerente le impidió el paso en la puerta. «Baño solo para clientes», dijo, mirando su ropa arrugada. Se vio reducida a lavarse en la fuente pública. El hambre era un dolor constante, un hueco en el estómago que la mareaba. Pidió limosna por primera vez en su vida, extendiendo la mano arrugada. La mayoría de la gente ni la veía. Los que la veían la miraban con asco. «Póngase a trabajar», dijo un hombre bien vestido. Matilde, que trabajó cada día de sus 74 años, bajó la cabeza. La tercera noche trajo el frente frío. La temperatura se desplomó cerca de cero. Matilde estaba sentada en la misma banca, temblando incontrolablemente, castañeteándole los dientes. Una patrulla se detuvo. Pensó que era ayuda. 2 policías jóvenes bajaron. «Señora, no puede quedarse aquí», dijo uno. «Esto es zona turística. El alcalde Moretti quiere las calles limpias. Si la encontramos aquí en 1 hora, nos la llevamos por vagancia. Váyase al albergue». Pero el albergue estaba lleno hacía días. Se levantó, las piernas rígidas como madera vieja. Caminó sin rumbo, arrastrando la maleta. La amenaza de cárcel, de ser encerrada en una celda fría, la aterrorizaba. Miró las casas cerradas, las iglesias trancadas. Dios parecía haberse mudado al Hotel Boutique. Estaba a punto de acostarse en un callejón y rendirse, dejar que el frío se la llevara junto a su hijo Roberto, cuando su mano tocó el bolsillo del abrigo, el papel. La escritura antigua que un primo lejano le había enviado años atrás, la Iglesia de las Ánimas. Siempre le tuvo miedo a ese lugar, las historias del cura ladrón, de la maldición, de los fantasmas. El primo había dicho, «Es una ruina. Matilde solo sirve para las ratas», pero ahora, temblando bajo el viento cortante, la perspectiva de ratas parecía mejor que la certeza de la muerte por hipotermia en la banqueta. La iglesia estaba en la orilla de la ciudad vieja, olvidada, evitada. Miró el cielo oscuro. Si es para morir, pensó, que sea en tierra sagrada, aunque esté maldita. Comenzó la larga caminata hacia la periferia, sus zapatos gastados golpeando las piedras. A cada paso, dejaba atrás la ciudad que la había rechazado. El miedo a los fantasmas de la iglesia luchaba contra el miedo real y físico al frío, o enfrentaba a los fantasmas de la iglesia maldita, se dijo a sí misma, sosteniendo la foto de su hijo contra el pecho para calentarse, o moría congelada en la banqueta como un perro callejero. Eligió a los fantasmas. La caminata lejos del centro iluminado fue un descenso a la oscuridad, tanto física como espiritual. Matilde arrastraba su maleta de cartón sobre el empedrado irregular, el sonido de las rueditas gastadas resonando como huesos golpeando contra la piedra. El viento del frente frío cortaba su abrigo fino, convirtiendo sus dedos en garras entumecidas. A medida que se alejaba de los escaparates brillantes y los hoteles boutique, la ciudad cambiaba. Las fachadas coloridas daban paso a paredes descascaradas, postes de luz rotos y un silencio pesado. Estaba entrando en la zona olvidada, el límite donde el dinero del turismo no llegaba y donde la historia se pudría en paz. Cada paso era una batalla contra la gravedad y la edad. Sus pulmones ardían con el aire helado de la montaña, y sus rodillas, castigadas por años de trabajo de pie, gritaban con cada impacto. Se detuvo para recuperar el aliento, apoyándose en un muro grafiteado. Miró hacia atrás,
hacia el brillo dorado de la catedral en el centro. Donde los ricos rezaban y cenaban, allá ella era basura. Aquí, en la oscuridad, era solo una sombra. Solo un poco más, Roberto. Le susurró a la foto en su bolsillo, invocando la fuerza del hijo muerto. Mamá va a encontrar un lugar. La iglesia de las ánimas surgió de la niebla nocturna como un esqueleto de piedra. Estaba en una pequeña loma, aislada de las casas vecinas por un terreno baldío cubierto de maleza alta y basura. La estructura del siglo XVIII era imponente, pero trágica. El techo de la nave principal se había derrumbado hacía décadas, dejando las vigas de madera podrida apuntando al cielo como costillas rotas. Raíces gruesas de higuerones salvajes abrazaban la torre del campanario y agrietaban las paredes laterales, como si la naturaleza estuviera intentando estrangular la fe que un día habitó allí. La reputación del lugar flotaba en el aire más pesada que la niebla. La iglesia del cura ladrón. Matilde se detuvo ante el portón de hierro oxidado, el corazón acelerado. Las historias de su infancia volvieron. El cura que robó el oro y huyó, dejando una maldición que secaba el suelo y traía mala suerte a quien pisara allí. Nadie entraba en ese terreno hacía 50 años. Los niños del vecindario corrían al pasar por enfrente, y ahora ella, una anciana devota, estaba a punto de violar el tabú por pura necesidad de supervivencia. Pero no era solo el miedo sobrenatural lo que guardaba el lugar. Clavado en el portón, brillando bajo la luz de la luna, había un letrero nuevo, de metal blanco y letras rojas agresivas. Propiedad en litigio, Moretti Construcciones. Aléjese. El alcalde Moretti ya estaba cercando la presa. Aún no poseía la iglesia legalmente. La escritura estaba en el bolsillo de Matilde, pero ya la marcaba como territorio conquistado. Ese letrero fue lo que le dio a Matilde el coraje final. La rabia superó al miedo. Todavía no, Morettimo, murmuró. Todavía es la casa de Dios. Empujó el portón. Estaba encadenado, pero la cadena era vieja, y el pilar de piedra cedió lo suficiente para que ella pasara de lado, exprimiendo su cuerpo frágil por la abertura. La maleza en el patio le llegaba a la cintura, mojando su falda con el rocío helado. Caminó hasta la puerta principal de la iglesia. Las grandes puertas de madera de roble estaban entreabiertas, colgando torcidas, la madera hinchada y negra de podredumbre. El olor que salió de adentro era de tierra mojada, excremento de palomas y piedra fría, el olor del abandono. Entró en la nave principal. La visión era desoladora y bellísima, sin techo. El interior de la iglesia estaba bañado por la luz plateada de la luna llena. El piso de losetas estaba cubierto por una alfombra de hojas muertas, piedras caídas y vegetación rastrera. El altar, al fondo, estaba partido por la mitad, cubierto de hiedra. Estatuas de santos sin cabeza, vandalizadas años atrás, observaban desde las alcobas laterales como testigos mudos de un crimen olvidado. Era un jardín de ruinas, pero es lo más importante, no tenía techo. El viento entraba libremente. No servía de refugio. El frío allí dentro era tan intenso como afuera. Matilde temblaba violentamente. Necesitaba cobijo. Recordó la estructura de las iglesias antiguas. La sacristía, probablemente destruida, pero las criptas eran subterráneas, hechas de piedra sólida, sobrevivían a terremotos e incendios. Caminó tanteando las paredes laterales, buscando la entrada. Cerca del altar destruido, detrás de un confesionario volcado, encontró una reja de hierro baja. Una escalera de piedra descendía a la oscuridad total. El aire que subía de la escalera era diferente. No era el aire cortante de la montaña. Era un aire quieto, con olor a minerales y humedad estancada, pero era, crucialmente, menos frío. Era la temperatura constante de la tierra. Matilde encendió su pequeña linterna, la luz amarilla revelando escalones gastados por siglos de pasos. Dudó. Bajar al mundo de los muertos para huir de los vivos. «Perdónenme, ánimas», pidió permiso en voz alta, su voz temblando en el silencio. «Soy solo una vieja cansada». Bajó, un escalón a la vez, arrastrando la maleta. A cada metro, el sonido del viento afuera disminuía, reemplazado por un silencio denso y opresivo. Llegó al fondo. La cripta era un salón bajo,
con techo abovedado de piedra, sostenido por columnas gruesas. Las paredes estaban forradas con nichos funerarios, la mayoría vacíos o saqueados, agujeros negros que parecían ojos. El piso estaba húmedo, con charcos de agua de lluvia que se filtraba, pero había áreas secas. En el centro de la cripta, dominando el espacio, estaba la estatua. Un ángel de tamaño humano, esculpido en mármol blanco que ahora estaba gris de polvo. El ángel llorón. Estaba con el rostro cubierto por las manos, en una pose de luto eterno, las alas cerradas alrededor del cuerpo. Era una figura triste, pero de alguna forma reconfortante para Matilde. Parecía entender el dolor. Decidió que acamparía allí, a los pies del ángel, bajo su protección de piedra. Barrió el piso con un pedazo de cartón, limpiando los escombros. Encontró algunos sacos de arpillera viejos, dejados por algún vagabundo años antes, y los usó para forrar el piso duro. Se sentó, recargando la espalda en la base de la estatua. Estaba exhausta, hambrienta y asustada, pero estaba cobijada. El viento no la tocaba allí. Comió un pedazo de pan duro que había guardado, bebiendo un trago de agua de una botella de plástico. La primera noche en la cripta comenzó en silencio, un silencio tan profundo que oía la sangre zumbando en sus oídos, pero a medida que el temporal de viento afuera aumentaba, la presión del aire en la iglesia cambiaba. El silencio comenzó a llenarse de sonidos extraños, crujidos, goteos, el sonido de la vieja estructura acomodándose. Matilde apretó el rosario, rezando bajito, intentando ignorar la sensación de que no estaba sola. La leyenda del padre Gabriel, el ladrón maldito, parecía muy real en la oscuridad. Entonces, comenzó, bajo al principio, casi imperceptible, un sonido sibilante. «Sss». Matilde dejó de rezar y contuvo la respiración. El sonido paró. Se relajó. Luego vino de nuevo, más fuerte. «Ah, y...». Parecía una voz susurrada, alargando las vocales en un lamento de dolor. Venía de detrás de ella, de detrás del ángel. El corazón de Matilde se disparó, golpeando contra las costillas como un pájaro atrapado. «¿Quién anda ahí?», preguntó, la voz ahogándose en la garganta. Nadie respondió, solo el sonido. «Aquí, ayuda». No era su imaginación, podía oír las sílabas. El terror la paralizó. Estaba acostada sobre la tumba de un pecador, y él estaba despierto. Quería correr, pero sus piernas no obedecían. Estaba atrapada en la oscuridad con la voz. Si estuvieras en su lugar, sola en la oscuridad con esos susurros, ¿correrías al frío o encenderías la luz para ver el rostro del fantasma?, comenta ahí. El silencio en la cámara secreta era absoluto, roto solo por la respiración superficial e incrédula de Matilde. El descubrimiento del esqueleto del padre Gabriel había detenido el tiempo. Desvió la mirada de las cuencas vacías del cráneo perforado y se enfocó en el cofre que los brazos de hueso protegían. La madera estaba seca, quebradiza como cáscara de huevo. Con un gesto tembloroso, pero respetuoso, apartó los restos mortales y levantó la tapa. El chirrido de las bisagras resonó como un trueno en el espacio confinado. El haz de su linterna incidió sobre el contenido, y por un momento, la miseria de su vida desapareció, eclipsada por un brillo dorado que parecía tener luz propia. No era solo oro, era arte sacro, acumulado por siglos de fe y ahora amontonado como pirita en una mina olvidada. Matilde sacó un cálice pesado, incrustado con rubíes que parecían gotas de sangre coagulada. El peso del objeto en sus manos artríticas era impactante. Ese único cálice valía más que el edificio de la panadería que había sido vendido, más que todas las casas de la calle donde había dormido. Había custodias de oro macizo, patenas de plata, cruces pectorales con esmeraldas, $4 millones en patrimonio histórico, escondidos en la oscuridad mientras la ciudad afuera la dejaba pasar hambre. La ironía era tan amarga que sintió sabor a bilis. El cura ladrón nunca había robado nada. Se había convertido en el guardián eterno, muriendo de sed y hambre en la oscuridad para que hombres codiciosos no fundieran la historia de Dios. Pero el oro, por más hipnótico que fuera, no era el arma que necesitaba. Si salía de allí con un cálice,
Sería arrestada como ladrona. Necesitaba la verdad. Sus ojos se volvieron hacia los documentos que reposaban sobre el tesoro. Tomó el diario encuadernado en cuero. La tapa estaba manchada de humedad, pero el papel de alta calidad del siglo pasado había resistido. Se sentó en el piso de la cámara, ignorando el frío, y abrió el libro. La caligrafía del padre Gabriel era firme al principio, volviéndose temblorosa en las últimas páginas. 14 de julio de 1928. El coronel Moretti cercó la iglesia. Exige el oro de los rebeldes. Dice que es para la causa, pero veo la codicia en sus ojos. No es un patriota, es un saqueador. Matilde hojeó las páginas, el corazón acelerado. El apellido, Moretti, aparecía repetidamente. El abuelo de don Víctor, el actual alcalde. La historia oficial llamaba al coronel héroe revolucionario. El diario lo llamaba monstruo. La entrada final, escrita con letras garabateadas, describía el fin. Me acorraló. Escondí el oro y las escrituras en el agujero de ventilación. Me disparó cuando me negué a abrir el cofre. La bala rozó mi hombro, pero logré entrar y trabar la puerta secreta por dentro. Él no puede entrar, pero yo no puedo salir. Bloqueó la ventilación externa. El aire se acaba. Lo oigo riendo afuera. Va a decir que huí con el oro. Dios, recibe mi alma y castiga al mentiroso. Cerró el diario, las manos temblando de rabia. El padre no había muerto instantáneamente con el tiro en la cabeza. El tiro en la cabeza debió haber sido el golpe de gracia. O tal vez el padre estaba delirando. No. Miró el cráneo de nuevo. El agujero era de entrada. Quizás se había suicidado para no asfixiarse. O quizás el coronel había encontrado una forma de disparar a través de la rendija de ventilación. No importaba. El crimen estaba documentado, y junto con el diario estaban las escrituras reales. Matilde desenrolló el pergamino. Eran mapas y decretos de 1750, confirmados en 1900. Demarcaban las tierras de la iglesia. Matilde conocía la ciudad. Trazó las líneas. El terreno baldío, la iglesia y 2 manzanas enteras alrededor, donde Moretti planeaba su hotel de lujo, eran propiedad inalienable de la parroquia, y como única heredera del sobrino del cura, ella era la guardiana legal. Guardó los documentos en su bolsa de tela sucia, junto al pecho. El oro se quedó. Era demasiado pesado y demasiado peligroso. Salió de la cámara secreta y empujó la base de la estatua del ángel de vuelta a su lugar, cubriendo la entrada. El susurro del viento recomenzó, ahora sonando menos como un pedido de ayuda y más como una advertencia. Matilde subió las escaleras de la cripta, emergiendo en la nave sin techo de la iglesia. El sol de la mañana estaba saliendo, iluminando las ruinas con una luz rosa y dorada. Se sentía diferente. Ya no era la vieja desalojada, era la dueña de la tierra bajo sus pies. Pero la posesión de papel no detendría a las máquinas de acero. El sonido de motores pesados rompió la paz de la mañana. No eran los pájaros, eran camiones. Matilde corrió al portón oxidado. Un jeep del ayuntamiento y una camioneta con el logo Moretti Construcciones pararon frente a la iglesia. 3 hombres bajaron. Uno de ellos, vistiendo un chaleco naranja de fiscalización, sostenía una carpeta. No la vieron al principio, escondida en las sombras del arco de la entrada. Empezaron a desenrollar una cinta amarilla de peligro, demolición, alrededor del portón. Estaban cercando la iglesia como a un animal para el matadero. El tiempo se había acabado. Matilde salió de las sombras. ¿Qué están haciendo? Su voz, aunque vieja, cortó el aire de la mañana. Los hombres saltaron del susto. El fiscal la miró con irritación. Señora, esta es un área restringida, riesgo estructural. No puede estar aquí. Salga inmediatamente. Esta es mi propiedad, dijo Matilde, apretando el bolso contra el pecho. Soy Matilde Vega, la heredera. El fiscal se rió, intercambiando miradas con los matones de la constructora. Ah, la heredera. El alcalde nos avisó sobre usted, una paracaidista confundida. Señora, este edificio fue clausurado hoy a las 8:00 de la mañana. Va a ser demolido por seguridad pública. ¿Seguridad pública? Matilde avanzó hasta el portón, sus ojos ardiendo. O seguridad del bolsillo de Moretti. No van a tocar ni una piedra aquí.
El hombre de la constructora, un gorila con lentes oscuros, se acercó a la reja. Escuche, abuela, no lo haga difícil. El alcalde es generoso. Consiguió un lugar para usted en el asilo estatal de Santa María. La van viene en camino. ¿Es allá o la comisaría? Usted elige. El asilo estatal, un lugar conocido por ser peor que la cárcel, donde a los ancianos los sedaban y olvidaban en camas sucias. La oferta era una amenaza velada de cadena perpetua. No voy a ir a ningún lado. Matilde escupió las palabras. Y díganle a su jefe, don Víctor, que encontré al padre, y sé lo que hizo su abuelo. El silencio que siguió fue pesado. La sonrisa del gorila desapareció. No esperaban eso. La mención al padre tocó un nervio sensible de la leyenda local. El hombre agarró el radio. Jefe, está aquí. Y está hablando cosas raras. Sobre el cura. Escuchó la respuesta. Asintió y colgó. Miró a Matilde con una mirada nueva, peligrosa. Quédese ahí. Don Víctor quiere resolver esto personalmente. Matilde retrocedió hacia adentro de la iglesia. Había pateado el avispero. Don Víctor Moretti vendría. Tenía tal vez media hora. Necesitaba ayuda. La policía era de él. El juez era de él. Pero había alguien. Recordó la tarjeta de presentación arrugada que cargaba en la cartera hacía 2 años. Un joven profesor de la universidad, historiador, que la había entrevistado en la panadería sobre las leyendas del pueblo. Parecía honesto. Y tenía un blog. Sacó su celular viejo, un modelo de teclas con la pantalla rota que cargaba solo para emergencias. La batería estaba en las últimas. Tenía saldo para una única llamada. Marcó el número con dedos temblorosos. Sonó. 1, 2, 3 veces. «Bueno», la voz joven contestó. «Profesor Daniel, soy Matilde, de la panadería». «Doña Matilde, ¿todo bien?» «No, estoy en la iglesia de las ánimas. Quieren demoler». «Daniel, escuche. El cura no huyó. Está aquí. Tengo el diario. El coronel Moretti lo mató y tengo las escrituras. La tierra es de la iglesia, no del alcalde». Hubo un silencio del otro lado, seguido por un sonido de asombro. «Doña Matilde, ¿está segura?» Eso cambiaría la historia de la ciudad. «Venga, ahora, traiga gente, traiga cámaras. Me van a matar si no viene». La batería murió antes de que pudiera responder. Estaba sola de nuevo, el celular muerto en su mano. Se sentó en los escalones del altar roto, bajo el cielo abierto, y esperó. 15 minutos después, el sonido de un motor potente rugió en la loma. No era una camioneta de obra, era un Mercedes negro, blindado. El auto del alcalde. Don Víctor Moretti bajó. Era un hombre imponente, vestido con un traje italiano que costaba más de lo que valía la iglesia en ruinas. No parecía un político, parecía un hacendado del siglo XIX. Caminó hasta el portón que sus hombres le abrieron. Entró al patio, aplastando la maleza alta con sus zapatos lustrados. Matilde Vega. Su voz era suave, aceitosa, diseñada para mítines y salas de juntas. «Mi querida señora, ¿qué alboroto ha causado, Sira?» Se detuvo a 5 metros de ella, observándola como si fuera un insecto. «Mis hombres dijeron que está delirando, hablando con fantasmas, diciendo mentiras sobre mi familia». Suspiró teatralmente. «La demencia es triste, por eso el asilo es el mejor lugar». Dio un paso adelante. «¿Dónde está el papel? ¿Dónde está esa supuesta prueba que su mente enferma inventó? Entréguesemela, y le garantizo que tendrá un cuarto privado en el asilo. Con tele». Matilde se levantó, sosteniendo el bolso contra el pecho. La diferencia de poder era absurda. Una vieja indigente contra el hombre que poseía la ciudad. Pero ella tenía la verdad. No es invención, Víctor. Su abuelo era un asesino. El agujero en la cabeza del padre Gabriel lo prueba. Y el oro que enrobó está allá abajo, probando que era inocente. Usted construyó su imperio sobre una mentira. El rostro de Moretti se puso rojo, una vena latiendo en su frente. La máscara cayó. «A nadie le importan los curas muertos. Vieja bruja», siseó la voz baja y venenosa, «y nadie le va a creer. Usted es una indigente loca que invadió una propiedad condenada». Hizo una señal a los hombres detrás de él. «Derríbenla, ahora». «¿Conmigo aquí adentro?», gritó Matilde, retrocediendo hacia la cripta. «Los accidentes pasan en las obras,
dijo Moretti, dándole la espalda. Estructuras inestables se derrumban. Es una pena. Le vamos a hacer una misa bonita. El sonido de una excavadora encendiéndose fuera del muro hizo temblar el suelo. La pala mecánica se alzó sobre el muro de la iglesia, proyectando una sombra gigantesca sobre Matilde. Realmente iban a hacerlo. Iban a derribar las paredes de piedra sobre ella y enterrar la cámara secreta para siempre bajo toneladas de escombros. Matilde corrió a la entrada de la cripta. Tenía que atrincherarse. Bajó las escaleras corriendo, el corazón casi explotando. Se encerró tras la reja de hierro allá abajo. El sonido del primer golpe de la excavadora contra la pared lateral de la iglesia sonó como un cañonazo. El polvo comenzó a caer del techo de la cripta. Estaba atrapada, enterrada con el cura y el oro. El susurro del viento en la grieta parecía más fuerte ahora, como si el propio padre Gabriel le estuviera gritando. Abrazó el bolso con el diario, hizo lo que pudo. Llamó a Daniel. Ahora, solo podía rezar para que la historia no se repitiera, para no convertirse en otro esqueleto abrazado a la verdad en la oscuridad, esperando a alguien que nunca vendría. Si estuvieras en el lugar de Matilde, con las paredes temblando bajo el ataque de la excavadora, ¿te rendirías para salvar tu vida o protegerías la verdad hasta el final? Comenta ahí. El polvo de siglos caía del techo abovedado de la cripta, cubriendo a Matilde y al esqueleto del padre Gabriel en un manto gris de olvido. El sonido de la excavadora afuera era un rugido rítmico, cada golpe contra los cimientos de la iglesia haciendo temblar la tierra y soltando pedazos de argamasa. Matilde tosía, los ojos ardiendo, abrazada al cofre de oro y al diario como si fueran botes salvavidas en un mar de piedra. Sabía que la estructura, debilitada por el tiempo y las raíces, no aguantaría mucho. Moretti no necesitaba entrar para matarla, solo necesitaba tirar el techo. Cerró los ojos, preparándose para el final, rezando para que Daniel hubiera entendido su mensaje entrecortado, para que su muerte no fuera solo otro secreto enterrado bajo los escombros del progreso. De repente, el rugido mecánico cesó. El silencio que siguió fue tan abrupto que dolió en los oídos. Matilde esperó el sonido del derrumbe final, pero lo que oyó fue diferente. Sirenas, muchas, y no el tono monótono de la policía local, sino el lamento agudo y urgente de las patrullas federales. Voces gritaban afuera, amplificadas por megáfonos: «Policía federal, paren las máquinas, aléjense del vehículo». Matilde soltó el aire que contenía. Se levantó, las piernas temblorosas, y subió la escalera de la cripta, emergiendo en la nave de la iglesia cubierta de polvo blanco, pareciendo un fantasma vengativo surgiendo del propio suelo. El patio de la iglesia se había transformado en un campo de batalla mediático. Daniel, el joven historiador, no había venido solo. Había traído a un equipo de TV de la capital, atraído por el titular irresistible de Oro y Asesinato. A su lado, agentes federales rodeaban la excavadora. Don Víctor Moretti estaba en el centro, el rostro pálido de furia, intentando mantener la compostura ante las cámaras. «Esto es un malentendido», le gritaba a un reportero. «Estamos demoliendo una estructura peligrosa. Había una invasora». Fue en ese momento que Matilde salió por el portón, cubierta de polvo de piedra, sosteniendo el diario de cuero sobre su cabeza como un arma. «La invasora está aquí, Víctor», gritó, su voz ronca captada por los micrófonos, y la prueba del crimen de su abuelo también. El silencio de la multitud fue instantáneo. Matilde caminó hasta los policías federales, ignorando las miradas asesinas del alcalde. Entregó el diario y las escrituras reales a un oficial. «Lian», dijo, «el padre Gabriel no huyó. Fue asesinado por el coronel Moretti en 1928. Su cuerpo está en la cripta, con un tiro en la cabeza, y el oro que robó está allá con él, protegido por 90 años. El único ladrón en esta historia se apellida Moretti». La policía entró en la cripta. Minutos después, la confirmación llegó. Emergieron cargando el cofre y en una bolsa forense, el cráneo con la perforación de bala. Cuando un oficial abrió el cofre ante las cámaras, el brillo del oro macizo de los objetos sagrados eclipsó el sol de la mañana. El shock fue colectivo. La leyenda del pueblo había sido invertida en vivo en cadena nacional. Don Víctor intentó retroceder hacia su auto blindado,
pero fue bloqueado. Las escrituras reales probaban que la tierra donde estaba y las manzanas alrededor que ya había cercado pertenecían legalmente a la parroquia y por herencia estaban bajo la custodia de Matilde. La orden de demolición era ilegal. El intento de soterramiento era intento de homicidio. Don Víctor Moretti fue esposado allí mismo, la imagen de su arresto transmitida a todo el país. Las acusaciones se acumularon: fraude inmobiliario, destrucción de patrimonio histórico, corrupción e intento de homicidio. A. Moretti. Construcciones. Le congelaron los bienes. La caída del hombre más poderoso de la ciudad fue tan rápida como la demolición que había intentado orquestar. La ciudad, que antes trataba a Matilde como basura invisible, ahora la miraba con asombro. Ya no era la vieja loca, era la guardiana que había salvado el alma de la ciudad de la codicia moderna. La batalla legal subsiguiente confirmó todo. Peritos autenticaron el diario y la bala encontrada en los restos del cura, que correspondía a una pistola antigua aún en posesión de la familia Moretti. El nombre del padre Gabriel fue limpiado en una misa solemne, sus restos finalmente enterrados en suelo sagrado con honores. Matilde recibió la posesión definitiva de las tierras. El valor del oro y la indemnización de la constructora sumaban millones. Podría haberse ido a París, podría haber comprado el hotel boutique donde fue humillada, pero Matilde tenía otros planes. Donó el oro a un fideicomiso intocable, dedicado a la restauración de la Iglesia de las Ánimas, pero no para ser solo una iglesia. El proyecto, supervisado por Daniel y Matilde, transformó las ruinas y el terreno anexo en el Centro Comunitario Padre Gabriel, un complejo que incluía un comedor gratuito para los pobres y, lo más importante, un albergue de alta calidad para ancianos sin hogar, exactamente como ella había sido. El lugar que casi la mató se convirtió en el lugar que daría vida y dignidad a los olvidados de la ciudad. Matilde no vivió en una mansión. Se mudó a un departamento reformado dentro del complejo de la iglesia, donde podía oír las campanas tocar de nuevo. Pasaba sus días en el jardín, contando la verdadera historia a los turistas y cuidando a los nuevos residentes. Nunca más sintió frío. Y dicen que los susurros en la cripta cesaron para siempre, reemplazados por el sonido de las oraciones de gratitud y risas en el comedor, pues lo único que el viento quería decir a través de esa grieta en la piedra era la verdad que la ciudad había olvidado y que una anciana tuvo el coraje de escuchar. Si esta historia de justicia histórica y dignidad te emocionó, deja tu like, suscríbete al canal y comparte, y comenta. La verdad siempre encuentra una voz. Cada comentario fortalece este mensaje de esperanza.